A continuación vamos a complementar esta parte del programa con la participación del historiador David Chatén. El 24 de noviembre de 1948 es derrocado el primer presidente escogido por sufragio universal, directo y secreto en Venezuela, el doctor Rómulo Gallegos. Esta elección de Gallegos como presidente constitucional es la coronación de un proceso que se inició el 18 de octubre de 1945, en lo que se llamó el Trienio Adeco, una alianza entre militares, una logia militar y dirigentes de Acción Democrática, dan al traste con el gobierno de Isaías Medina Angarita. Gobierno, pues, que no existía, en el cual no existía la elección universal directa y secreta. Los funcionarios públicos eran candidatos. Se han encontrado en el archivo histórico de Miraflores las listas de los candidatos que debían ser elegidos. Eran elecciones en tercer grado, solo votaban los hombres que sabían leer y escribir. Contra esto se pronuncia, pues, Acción Democrática y participa en el golpe. Los militares, por su parte, tenían su propia agenda y era principalmente, pues, bajos sueldos, que la alta oficialidad eran personas sin preparación, que venían de la época de Castro y de Gómez, y ellos se sentían con una especie de predestinación a encabezar las Fuerzas Armadas y a dirigir los destinos del país. El 24 de noviembre de 1948 es un golpe de Estado contra un gobierno constitucional. El presidente no aceptó un pliego de peticiones que le hicieron los militares y entonces estos actuaron en contra del presidente de la República, su propio ministro de la Defensa. Son militares pretorianos que consideraban que ellos eran los que estaban preparados y tenían el nivel técnico para dirigir los destinos del país, comenzando así una nueva dictadura de 1948 a 1958. El 30 de noviembre de 1952 comete el gobierno de Pérez Jiménez un fraude electoral que le quita un triunfo contundente al partido URD, que triunfó con un 62.8% de los votos. Se hicieron estas elecciones con motivo de la Asamblea Nacional Constituyente. Convocaron la Asamblea Nacional Constituyente, elaboraron una nueva constitución y le nombraron las nuevas autoridades del país. Desde el año 48, desde el 24 de noviembre de 1948, estuvo enfrentada los militares, que ahora están solos en el poder, después de haber estado acompañados con los adecos. El 18 de octubre de 1945 tienen una actitud que ellos quieren gobernar, pero quieren gobernar con cierta legitimidad. Entonces, se da el primer gobierno, que es la Junta Militar. La Junta Militar es sucedida por una Junta de Gobierno donde participan civiles, pero sigue un proceso de crisis y entonces se trata de convocar una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, el gobierno forma su propio partido, el FEI, Frente Electoral Independiente. Pero los resultados apenas a mitad de mañana ya se ve por la prensa y por los primeros escrutinios de los organismos electorales que estaba siendo duramente derrotado el gobierno de Pérez Jiménez. Entonces suspenden la información por la prensa, los escrutinios también son eliminados y aparecen unas cifras y sale triunfador el general Marcos Pérez Jiménez. El general Marcos Pérez Jiménez es designado por la Asamblea Constituyente
presidente presidente constitucional de Venezuela para el periodo 52-58. Se detiene a los dirigentes del partido triunfador, Unión Republicana Democrática. Ya se viene persiguiendo Acción Democrática y COPEI. Se endurece lo que la picaresca criolla llamaba la dicta blanda, que es el gobierno, se endurece y comienza propiamente la dictadura. Bueno, Manuel, pienso que es decir, nosotros generalmente todos estos hechos históricos los volvemos sobre ellos porque creemos, y yo creo que no nos equivocamos, que siempre hay cosas nuevas que pueden aportar y que podemos traer al análisis. Y creo que, como decíamos anteriormente, eso es de una gran utilidad y de una pertinencia increíble, sobre todo cuando nuestros países y el nuestro muy especial viven momentos álgidos, complejos, en donde hay que volver atrás en la historia para tomar lecciones. Sí, sobre todo que hay como una tendencia peligrosa, ¿no?, a simplificar los episodios históricos. Exacto. ¿No? Pero yo creo que en esto que hemos hablado de estos dos casos, se vinculan, podríamos decir que fue su resultado inmediato con el 23 de enero, porque el primero, el Gallego, pues es el primer gobernante democrático desde el punto de vista de la elección, y además lo que él representó como expresión democrática del país, siendo pues el gran novelista, símbolo del gran maestro, el gran docente del civilismo, ¿no?, frente a la tradición militarista anterior. Y también está el hecho de que esa votación que lo eligió presidente a él, ¿no?, en el año 48, es la misma gente, de alguna manera, que desafía, ¿no?, la pretensión dictatorial en aquel momento de Pérez Jiménez en una asamblea constituyente convocada donde no había ninguna posibilidad, a la luz de los hechos objetivos, de que se pudiese ganar los factores opositores, porque ya se había comenzado pues un proceso dictatorial. Sin embargo, el voto se impuso y tuvo que reconocerlo, pero abrió camino, ¿no?, a la dictadura ya formal, la dictadura de Pérez Jiménez, que duró hasta el 23 de enero. Es decir, que el 23 de enero el país democrático, el voto, siguió dando la lección que había pasado por todo ese, digamos, proceso tan turbulento y tan difícil de la dictadura. Así que yo creo que vale la pena siempre tener presente estos episodios en función de la vocación democrática de los venezolanos. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.